Buenas tardes, soy Guillermo Arduino desde mi casa en la ciudad de Atlanta. Esto es Encuentro Digital CNN. En varias oportunidades hemos hablado de las implicancias psicológicas que tiene esta pandemia. Y yo cuando me pongo a pensar de esta situación me imagino un círculo, ¿no? Y en el núcleo está el COVID-19 y todos los interrogantes que tenemos alrededor de esta enfermedad, del confinamiento, etcétera, etcétera. Pero fuera de ese círculo debe haber otras complicaciones que tienen el mismo resultado. Por ejemplo, la incertidumbre con respecto a la situación económica, la falta de trabajo, el ser más propenso para la agresividad ante lo desconocido, etcétera, etcétera. Invitamos al doctor Eduard Vieta, que es jefe de Psiquiatría y Psicología del Hospital Clínic de Barcelona. Está en vivo con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Gracias, un placer. Si pensamos en ese círculo que yo describía, obviamente el asunto del coronavirus es el núcleo más importante, pero todas estas ramificaciones complican. ¿La gente comprende en realidad cuán difícil es el momento que estamos viviendo o hay algunos mecanismos de defensa que les permiten navegar este tiempo con un poco más de facilidad? Bueno, yo pienso que todos afrontamos esta situación tan anómala y extraordinaria con nuestros recursos propios y a veces generalizar pues no es bueno, pero es cierto que en general los jóvenes tienden más a estrategias de negación. Es decir, los jóvenes pues piensan que no les va a ocurrir nada y esto lo estamos viendo aquí en España. Hemos visto que tras el primer brote importante que tuvimos con una explosión de casos y con un desbordamiento de los hospitales, ahora mismo ha habido como rebrotes tras el confinamiento, tras la cuarentena, pero ahora básicamente son los jóvenes y por tanto no están tan graves como la gente mayor. Por otra parte, los mayores, por mayor experiencia y por mayor fragilidad, reaccionan más bien a veces con sobrepreocupación. Y entonces encontramos personas que tienen pues ansiedad, insomnio, depresión y otro tipo de problemas. ¿Cuáles son las características más habituales con las que llega un paciente? Bueno, la psicología es el estudio de la conducta humana, ¿no? Entonces, evidentemente, en su conducta, en su sentir, ¿cuáles son las patologías más fáciles de identificar hoy? Bueno, a ver, en el contexto de la pandemia es obvio que personas que nunca han tenido un trastorno mental han desarrollado síntomas. No es lo mismo tener síntomas que tener ya una patología. Pero nosotros hemos hecho un estudio en la población española y hemos encontrado que hasta un 57% de las personas previamente sanas han desarrollado algunos síntomas de ansiedad y hasta un 45% síntomas depresivos, lo cual no significa tener depresión o tener un trastorno de ansiedad. Por tanto, esto es lo más común, pero también es cierto que algunas personas que ya eran frágiles o que tenían alguna patología de base se han descompensado y han mostrado un cuadro ya más grave tipo psicosis o cuadros maníacos que han sido complicados de tratar porque los pacientes no querían venir a los hospitales por temor a contagio, ya que los hospitales estaban repletos de personas con coronavirus, con infección con COVID, ¿no? Así que ha sido complicado y mucho de esto lo hemos manejado con equipos que iban a domicilio, a casa de los pacientes, a atenderlos bien equipados, pues psiquiatras y enfermeras especialistas en salud mental. ¿Cuánto de todo esto tiene que ver con el centro de la cuestión, que es el COVID-19, y cuánto puede tener que ver, por ejemplo, con la interacción con los pares en casa, con una nueva rutina, estar uno encima del otro constantemente, esa situación como de irritabilidad que uno vive, que yo personalmente la experimento? Tengo un fusible mucho más corto en estos días y creo que tiene que ver más con la contextualización que estamos viviendo. ¿Qué pasará con la economía? ¿Qué pasará con los trabajos? ¿Estoy en condiciones de afrontar a partir de diciembre? Porque vamos a hablar que el nuevo año, digamos, económico comienza en enero, los presupuestos a nivel internacional y a nivel empresario se cierran en el mes de septiembre, por lo tanto, por ahora se puede estirar un poco, pero el 2021 va a ser un año probablemente mucho más difícil que el 2020. Entonces, ¿cuánto tiene que ver con toda esa periferia? Tiene mucho que ver porque si miráramos solo lo que es directamente efecto del propio virus, de personas infectadas, es ínfimo. El efecto, es verdad que tiene un efecto también sobre las personas a nivel neuropsiquiátrico.
Si luego miramos el efecto de la pandemia un poco más indirecto, pero también relacionado con el temor a contagio, vuelve a ser una parte más pequeña de todo eso que hemos contado. Y en realidad el principal problema se va a convertir en todo eso, en la suma de circunstancias psicológicas que se dan durante la cuarentena, durante el confinamiento, personas que viven en pisos chiquitos que forzosamente estás interactuando, quieras o no, con los demás, ¿no? La familia está muy bien hasta que la estás viendo 24 horas al día, entonces ya empieza a ser Claro. algo un poco distinto, ¿no? Y luego, sobre todo, el escenario de empobrecimiento, porque la mayor correlación que hay entre enfermedad mental es con la pobreza. No porque la pobreza sea causa de enfermedad necesariamente, sino porque la pobreza empeora cualquier cosa y sobre todo la salud. Fíjese, doctor, interesante ahora que habla de la pobreza. Recuerdo la reacción egoísta e individualista a nivel social en Estados Unidos de la gente yendo al supermercado, llenando los carros con cosas que pensaban que no iban a tener al día siguiente, papel higiénico, desinfectante, alcohol, alcohol en gel, etcétera, etcétera. Es decir, mientras que uno está pensando, bueno, voy a llevarme dos para venir menos frecuentemente al supermercado, había gente que estaba pensando, me lo llevo antes que me lo saquen. Entonces, tal vez este tipo de circunstancias también sacan lo peor que llevamos adentro. ¿Se ha visto, se ha podido medir el índice de solidaridad en una situación como esta, por ejemplo, en una ciudad como Barcelona? Bueno, exactamente medir el índice de solidaridad, eso quizás es un experimento más sociológico y yo no, yo por lo menos no lo he hecho. Pero sin duda, estas situaciones sacan lo mejor y lo peor de la gente. Y tengo que decirlo porque yo en el contexto de mi propio hospital, que quedó desbordado por pacientes, he visto lo mejor, lo mejor. He visto cantidad de personas, de profesionales sanitarios, trabajando 24 horas al día, arriesgando su propia salud, aislándose luego porque para ir a descansar no iban a su casa para no infectar a sus familias y por tanto durmiendo en un hotel cercano al hospital para volver después de unas horas de sueño a trabajar otra vez turnos de 12 horas, 24 horas. Ves lo mejor y también lo peor. Ha habido gente, incluso algún profesional también, que en lugar de estar allí se ha aislado y ha dicho, no, no, que yo, no, yo tengo riesgo, cualquier cosa, ¿no? Cualquier excusa. Y lo mismo aplica a la población. Hemos publicado un pequeño análisis de estas compras compulsivas absurdas, ¿no? Acumulativas, ¿no? Y responden a un instinto muy primitivo, muy primario. Hay personas, esto quizá también lo harían algunos primates, ¿no? Acumular cosas, pero al final es muy ridículo, porque realmente sin solidaridad no saldremos de esta. Y realmente la conducta solidaria es la más inteligente, pero requiere una capacidad de anticipación y de planificación que utiliza la zona prefrontal del cerebro, que son las funciones ejecutivas prefrontales, que no todo el mundo tiene desarrolladas. Y por eso la educación es fundamental. Educar a los niños en esta situación precisamente es una Claro. oportunidad para educar en solidaridad. Educar y me imagino brindándoles la seguridad de que el adulto los puede contener. Si el adulto está desbordado, el niño evidentemente recibirá un mensaje de inseguridad que lo puede llegar a posicionar mal frente a todo esto y con efectos colaterales secundarios. Y ahí quiero ir un poco. Ustedes se han enfocado, me imagino, en la respuesta inmediata de lo que está sucediendo. ¿Han evaluado también el efecto a largo plazo? Es decir, lo que estamos viviendo hoy, esta acumulación de signos de pregunta y lo que tanto la gente le llama nueva normalidad, ¿no? El no poder viajar, el no poder ir a ver al abuelo, el no poder tocarnos, etcétera. Me imagino que depende mucho de cada cultura, ¿no? La Ciudad de México, la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Londres va a ser distinta de la ciudad de Saint Louis en Estados Unidos por una cuestión de población. La burbuja personal es mucho menor en ciudades grandes, es mucho mayor. Mi experiencia es clara, yo viví 30 años en Argentina, 25 años en una ciudad como Atlanta, que es una ciudad más o menos pequeña, y a mí no me gusta que se acerquen demasiado, no me gusta que me toquen. Y eso lo cambié desde que me fui. Me imagino que también a nivel cultura debe ser bastante desafiante manejar este tipo de características. ¿Y qué hay con el largo plazo? Por ejemplo, ¿podremos experimentar en unos años el efecto de esto con una manifestación psicológica posterior y nueva para ese momento? Bueno, esta es una muy buena pregunta y todo lo que se puede hacer es un poco especulativo. Justamente hemos publicado aquí nosotros
en Barcelona un artículo científico un poco especulando cómo será la salud mental del mañana en función de lo que hemos vivido, ¿no? Yo creo que habrá cambios culturales porque seguramente nuestras sociedades que llamamos así occidentales, no sé si es el término correcto, la cultura más occidental, va a orientalizarse un poco. Es decir, por ejemplo, la cultura japonesa, que está acostumbrada a convivir mucha gente con una gran densidad, sin embargo, tienen una cultura de distancia física, a lo mejor también de distancia social, que ya no es tan bueno, ¿no? La distancia física es saludable, la distancia social a veces es lo contrario. Pero esa costumbre que tienen ellos de tocarse menos, de un montón de códigos no verbales que, sin embargo, permiten orientarse socialmente, eso quizás se introducirá en nuestra cultura, porque el efecto de esta pandemia va a afectar a nuestra cultura, sin duda, y va a afectar a nuestra manera de entender las relaciones con los demás y la proximidad. Yo creo que una de las razones por la que España e Italia fueron los focos principales de emergencia en Europa de la infección fue no solo que son lugares turísticos donde llega gente de Oriente, sino también que son lugares donde la gente se toca, se besa y se habla muy cerca. Y eso quizá favorece, claro, el contagio, ¿no? Claro. Doctor, otra circunstancia que estaba pensando era el factor soledad. Sería interesante ver si la gente que vive sola va a tener un efecto psicológico de largo plazo diferente de aquel que vive en familia. Porque, por ejemplo, y voy a ser bien crudo en esto, un matrimonio puede tener sexo porque están viviendo bajo el mismo techo, puede continuar con su ritmo sexual habitual. Una persona que es sola y que no tiene una pareja sexual, sino que tiene una eventual pareja sexual, hoy se enfrenta al problema de la poca seguridad ante ese contacto. Entonces me pregunto, solamente teniendo en cuenta ese aspecto, ¿no? Imagino que habrá muchos más. ¿El personaje que vive solo tendrá un efecto más negativo en el futuro desde el punto de vista psicológico? Sin duda, a ver, la soledad es uno de los problemas de hoy y una de las cosas que hemos vivido trágicamente son las muertes en soledad porque las personas, por ejemplo, que estaban ingresadas con la infección, no se les permitía estar acompañados. Lo mismo en las residencias de ancianos. Las residencias de ancianos, incluso los que no enfermaron, no podían tener visitas y muchos ancianos no entendían por qué no iban sus familias. El aspecto sexual también es importante, aunque no hay que descartar que las personas que no tienen pareja también tienen una vida sexual consigo mismas. Eso no es despreciable. De hecho, existen actualmente, hay un auge enorme de ciertos instrumentos de autosatisfacción que están triunfando, ¿no? O sea que tampoco hay que desdeñar esa. Pero es cierto que la soledad es un poco antinatural. Nosotros somos seres sociales, altísimamente sociales, igual que nuestros primos los primates, y por tanto la soledad es una anomalía, dentro de que somos capaces, por nuestra neuroplasticidad, de adaptarnos a esa circunstancia. Pero yo creo que la soledad va a tener un impacto y, de hecho, es uno de los aspectos que la Organización Mundial de la Salud ha puesto énfasis para que se estudie mejor sus efectos sobre la salud, no solo mental, sino también física. A nivel general, ¿no? Porque nosotros obviamente tenemos que generalizar, porque llevamos 6 meses de pandemia nada más y menos tiempo de confinamiento, ¿no? A ver, sí, menos meses de confinamiento absoluto en algunos casos. Yo viajo mucho a España, es un país que quiero muchísimo, viajo 2, 3 veces por año y observo un fenómeno muy interesante en las grandes ciudades. Hay señoras que están por encima de los 70 años, que salen a la calle y se conectan socialmente con el diariero, el que hace el reparto de diarios, con el señor del almacén o con algún desconocido, como conmigo, que yo como turista vivo una experiencia de sentarme en una placita a mirar a la gente. Y muchas veces observo que la gente mayor se me sienta al lado para empezar a hablar. Y ahora me pregunto, esa gente que tal vez vive sola o medio desconectada del resto de la familia y hoy no puede salir, ¿está mejor preparada por la edad para enfrentar esta circunstancia, por la experiencia, o está menos preparado? Digamos, un cuchillo de doble filo. Es decir, la edad te da experiencia, te da resiliencia, que es el término que utilizamos para decir capacidad de afrontar situaciones
difíciles o nuevas, porque la experiencia es un acúmulo de aprendizajes de situaciones nuevas, ¿no? Pero al mismo tiempo, a partir de cierta edad, se pierden ciertas habilidades y ciertas capacidades y uno es más frágil y la fragilidad puede hacerle más desconfiado. Es decir, que es cierto que nuestra cultura, que es una cultura, la cultura en España en general tiene muchas similitudes con la cultura general latina, allí donde esté, ¿no? En América o en Europa. Es una cultura de cierta cercanía, pero es cierto que la experiencia llega a un punto en que empieza a retroceder porque nuestras capacidades cognitivas, nuestra capacidad de afrontar novedades ya no es la misma, la capacidad de aprendizaje, de memoria, ya no es la misma y entonces nos sentimos vulnerables. Por Claro. eso depende un poco de las circunstancias de cada persona. La palabra clave creo que es vulnerabilidad, ¿no? Sobre todo porque, a ver si estoy equivocado, doctor, a medida que pasan los años, los códigos también a nivel social cambian y en general la gente mayor no tiene esa facilidad de adaptación a los nuevos códigos, por ejemplo, los medios de comunicación de hoy, porque yo pensaba, podemos llamar a la abuela y hablar a través de FaceTime o de Skype o cualquier otro sistema, Zoom, pero probablemente si no tienen una persona al lado, les sea más difícil acceder y hacer natural ese tipo de tecnología. Entonces esa vulnerabilidad viene acompañada también de los cambios de códigos a nivel social. Y la pregunta ahora es, en general la sociedad debe hacerse una rutina para crear una especie de conducta habitual y más o menos engañarnos, ¿no? Lavar los platos a la mañana temprano o a la noche, bañarnos a determinadas horas, consumir determinado material, hacer comunicaciones, limpiar la casa a determinada hora. ¿No sería buena la palabra rutina para transitar este momento? La palabra rutina, que tiene alguna connotación negativa porque parece como que va asociada a aburrimiento o a algo, digamos, poco interesante, en realidad es clave. Las rutinas en todos los seres vivos y son importantísimas. Lo vemos también en mi profesión como psiquiatra, lo ves cuando hay personas con enfermedad mental. Las rutinas se rompen y lo que ayuda a los pacientes, aparte de los tratamientos, obviamente, es recuperar rutinas. Y por eso, por ejemplo, en perder el trabajo, que ahora va a ocurrir, a mucha Claro. gente va a perder su puesto de trabajo, ¿no? Rompe esas rutinas y rompe mucho el equilibrio. Al fin y al cabo, tanto desde el punto biológico, que tenemos unas rutinas que vienen de los ritmos circadianos, de nuestra propia biología, que nos hace que tengamos unas horas de apetito, unas horas de sueño, ya más o menos programadas, hasta la parte psicológica, que también nos ayuda a estar centrados, a entender dónde estamos, a autoafirmarnos. Yo creo que todo eso es importantísimo y, por tanto, la rutina es buena. En el estudio que hemos hecho de cómo afrontar mejor el confinamiento en España, vimos que, por ejemplo, la información dosificada es buena. Un exceso de información sobre el COVID es malo. Vimos que las rutinas eran buenas. Por ejemplo, rutinas en el comer, porque la gente a veces durante la cuarentena empieza a comer de forma desordenada y Ujú. ganan peso. Y entonces eso acaba siendo negativo para la salud mental y física. Y ejercicio. Ejercicio es muy importante. No siempre fácil de hacer si uno no tiene pues, un gimnasio en casa o algún... Pero bueno, algunos chicos pues se ponen a subir y bajar las escaleras y buscar Claro. recursos. Claro, súper. Y yo no quiero ser autorreferencial, pero pienso en la gente con la que hablo y mi hermana, que tiene 64 años, ella salía a caminar todos los días 1 hora y media, a hacer power walking, que es esa caminata veloz, ¿no? Ujú. Y se tuvo que armar una rutina en su casa para caminar 1 hora y media, subir la escalera, bajar, ir a esta habitación, dar la vuelta y no parar para continuar con el ejercicio cardiológico. Y me pareció realmente interesante cómo ella resolvió, dadas las posibilidades, porque en Buenos Aires había un confinamiento obligatorio. Acá en Atlanta podemos salir, caminar, ir al supermercado. Acá no hay obligación de quedarse adentro de casa. Son distintas las ciudades, distinta la cultura, distinta la mentalidad, distinto el tamaño de la ciudad, ¿no? Doctor, otra cosa que estaba pensando es, ¿cuán importante debe ser en prepararse ahora para el invierno? Yo pensaba recién mientras usted hablaba en esa imagen de la abuela de Barcelona o de Madrid, que sale a caminar. El tiempo es lindo, es agradable en pleno verano. Uno abre las ventanas, entra la luz, pero en invierno no. Entonces, ya que el invierno vendrá en diciembre, enero y febrero en el hemisferio norte,
¿no es importante preparar también los ambientes internos en forma agradable para estar listo a pasar todo ese tiempo en casa, probablemente en el invierno? Yo veía gente que conozco me mandaba las condiciones en una ciudad hacia el sur de la ciudad de Buenos Aires, que había bruma, parecía Siberia, barro, y yo decía, qué importante es tener adentro de casa un lugar agradable para poder pasar todas esas horas cuando las condiciones del tiempo son muy duras afuera. Sin duda, bueno, y hay formas, a ver, hay formas de combatirlo, ¿no? Nosotros creo que tenemos recursos, como hemos hecho los seres humanos, ¿no? Incluso existen, y lo usan mucho en los países nórdicos de Europa, unas lámparas que imitan la luz solar, que son de luz blanca con 10.000 lux, que es muy intensa, y uno puede encargar una y que se la lleven a casa. Pero yo, sinceramente, creo que el confinamiento estricto va a ser breve. O sea, yo creo que no hay que prepararse para un confinamiento largo, sino que lo que va a ocurrir es que va a haber una convivencia, esa nueva normalidad, con el virus, y lo que hay que hacer, claro, es estar protegido, la natural limpieza de manos, mascarilla o tapabocas o barbijo, como lo llamen en cada país, y la distancia física, ¿no? Y yo creo que vamos a tener que convivir. Lo que ahora está pasando en América en general, aunque es lamentable que no haya mayor uso de protección bucal, sin embargo, es lo que va a acabar pasando porque es inviable mantener confinado de forma indefinida o durante meses a la población. Eso va a provocar más pobreza y más, incluso más muertes, pienso. Ya están aumentando los asesinatos, por ejemplo, en ciudades como Nueva York, porque existe mayor gente que no tiene forma de ganar nada de dinero, ¿no? Sobre todo en barrios pobres. O sea que yo creo que no creo que el confinamiento vaya a mantenerse hasta el invierno. Pero sí es cierto, como usted decía, que acomodar el lugar donde uno vive a unas condiciones óptimas de temperatura, humedad, luz, es vital. Y, por ejemplo, en Barcelona, una anécdota es que ha bajado ahora el precio de los pisos, de los departamentos, pues porque la gente, claro, con las perspectivas económicas no quiere comprar, pero en cambio los únicos pisos que han subido muchísimo de precio son los que tienen terraza, los que tienen Claro, acceso al exterior. Esos han subido porque la gente ahora valora mucho más tener una claro. salida al exterior que antes. Claro, excelente, claro, por supuesto, porque claro, estamos viviendo dentro de casa, y necesitamos al menos en nuestro lugar protegido un poco de contacto con la naturaleza. Un estudio liderado por Janssen, la farmacéutica Johnson Johnson, hablaba de una proyección hacia el futuro y cita a la Organización Mundial de la Salud identificando las enfermedades mentales como discapacidades en el mundo occidental, entre comillas, nuevamente occidental lo nuestro, ¿no? Vamos a decir, los que no somos orientales. Y se estima que en el 2030 la discapacidad principal va a ser la depresión clínica. ¿Cómo saber cuando uno tiene una depresión crónica o no? Porque creo que todos habremos pasado instancias de depresión y de angustia constante, pero que no es una depresión clínica, ¿no? ¿Cómo identificarla? Bueno, la principal diferencia entre la tristeza o la preocupación, o que son sentimientos naturales, y la depresión es su intensidad, su duración y su efecto sobre el funcionamiento vital. Es decir, estar triste es algo natural e incluso yo diría que en cierto momento puede ser deseable, porque la vida debe tener color y los colores no todos son rojos brillantes, puede haber también grises y también son bellos, pero tiene que ser efímera y tiene que ser suficientemente leve como para que uno pueda seguir con su vida. En el momento en que la tristeza, la preocupación o el nerviosismo o cualquiera de estas cosas que describimos de esta forma, que los psiquiatras usamos otros términos más técnicos, cuando eso se convierte en algo que acaba impidiendo que la persona pueda desarrollar su trabajo, su relación familiar, ver a sus amistades, cuando su vida cambia, es que hemos entrado en una situación de enfermedad. Y tristemente, nuestro estilo de vida favorece esto, igual que favorece otras cosas. Tenemos más diabetes, tenemos más hipertensión. ¿Por qué? Porque consumimos más dulces, más sal, tenemos más obesidad,
El año pasado fue la primera vez en la historia de la humanidad que hubo más obesos que gente con hambre en la Tierra. Claro, Es decir, nuestro estilo de vida ha cambiado por la sobreabundancia de ciertas cosas. Y claro. una parte del riesgo de depresión que va a ir aumentando tiene que ver, una parte con la sobreprotección, y ahí Sí. vamos a la resiliencia. Antes los chicos tenían que afrontar un montón de situaciones difíciles desde muy pequeños porque la vida no era tan sencilla. Y la otra es nuestro estilo de vida, que es muy antinatural. Vivimos un estilo de vida en el que miramos el reloj, en el que tenemos siempre estrés, y eso es un efecto de la modernidad, como la diabetes, la hipertensión, la miopía, tanto mirar cerca al final no vemos lejos, y un montón de otros aspectos que, por supuesto, son buenos porque no morimos jóvenes, ahora tenemos una esperanza de vida mayor que nunca, pero son aspectos que entorpece nuestra calidad de vida, y la depresión es de lo peor que hay. Mucha gente con depresión te dice que preferiría tener un cáncer que una depresión. Mm. Me imagino que el límite está marcado por la melancolía, ¿no? Ese sentimiento de que ya no me importa nada. Ahí es peligroso. Ese es el momento de que tiene que haber intervención porque cuando a uno ya no le importa es muy riesgoso. Y por otro lado pensaba, ya que usted, doctor, mencionó el tema de los orientales y cómo tenemos que aprender y adoptar algunas de las medidas que ellos toman en forma diaria, que lo vamos a hacer sin duda, también debe ser el tema de la respiración y un poco de poder tomar un paso al costado y decir, voy a respirar mejor, me voy a tratar de relajar. Yo he hecho yoga de joven con mis padres y muchas veces lo aplico cuando me siento tenso, cuando estoy en una situación que no puedo, siento que no la puedo manejar, que excede a mi poder de control, siendo un tipo naturalmente controlador, y empiezo a relajar piernas, articulaciones, que son donde hay mayor tensión, y realmente encuentro un poco más de paz y tranquilidad para transitar esa nube difícil. Me parece que el secreto está entonces que vamos a nutrirnos también de otras culturas que nos pueden ayudar. Doctor, le agradecemos muchísimo al doctor Eduard Vieta, jefe de Psiquiatría y Psicología del Hospital Clínic de Barcelona, por haber dialogado y habernos hecho reflexionar, porque en esta estamos todos juntos, ¿no, doctor? Todos juntos, la humanidad juntos y, como decía usted también, la solidaridad por delante. Y muy buena idea lo de la relajación, lo de adoptar algunas estrategias que nos hacen aprender a luchar contra estas situaciones imprevisibles como la que estamos viviendo. Muchísimas gracias, doctor Eduard Vieta. Señoras, señores, Encuentro Digital CNN, siempre en forma digital. Vamos a subir algunas partes de esta conversación para que las puedan replicar en redes. Gracias por habernos acompañado. Soy Guillermo Arduino. Hasta la próxima.